La dictadura cubana se vanagloria de que han recibido decenas de barcos de México, de Rusia, de China, etc. Y con ello desmonta completamente la falacia del bloqueo. Es hilarante. Pero lo que es impresionante es ver la respuesta valiente de tantos ciudadanos cubanos que están desmontando la mentira de la propaganda de la dictadura cubana. Vamos a hablar sobre toda esta falacia del bloqueo y sobre todo, y lo más importante, por qué es tan importante que se termine ya de una vez con la dictadura. Acompáñame. En Cuba, obviamente, no hay un bloqueo. Lo que hay es un embargo. Estados Unidos tiene un embargo a la dictadura cubana, que se enriquece robando los miles de millones de dólares que recibe la economía cubana de los socios comerciales como China, Rusia, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por supuesto que no hay ningún bloqueo cuando tiene más de 187 tratados con las economías más importantes del mundo. De hecho, la economía cubana es la más subvencionada del mundo. Ha recibido decenas de miles de millones de Rusia, de México, de Venezuela, de China. Todos ellos le han dado directo ayudas, inversiones, cantidades ingentes de dinero y, por supuesto, y no lo olvidemos, petróleo gratuito. Por lo tanto, lo que estamos viendo en estos días no es que la dictadura tenga un bloqueo. Lo que hay es una dictadura que se niega a pagar por lo que compra, que es otra cosa completamente distinta. Y que además acapara todo lo que llega para mantener los privilegios de una casta política que vive, eso sí, en el lujo más absoluto. Fíjate, por ejemplo, en esto. Aquí está el amigo Díaz-Canel, que se presenta como el líder del pueblo y esa persona que está sufriendo junto al pueblo en esa dificultad económica que tiene la isla cubana, y siempre que le ves con unos relojes que cuestan 20.000, 30.000, 15.000 dólares, etc. Lo de Díaz-Canel y sus relojes es solo la punta del iceberg. La dictadura cubana ha organizado un sistema de robo de los dólares que llegan a Cuba que es absolutamente vergonzosa. ¿Qué es lo que hacen? Primero, toda la cantidad de dinero que envían los cubanos que están exiliados a sus familiares de la isla, lo que hace es que se queda con los dólares y le da a los cubanos una cantidad en moneda local y al tipo oficial que, por supuesto, nadie se cree y nadie usa. Con eso ya empieza robando los recursos y los dólares que llegan a la isla. Es más, de la cantidad ingente de petróleo que llega de México, de Venezuela, etcétera, y de otros países como Rusia, lo que hace la dictadura es que lo revende inmediatamente y lleva esas cantidades a cuentas que tienen en Suiza y en otros paraísos fiscales. Han organizado un sistema absolutamente cleptocrático en el que la necesidad más imperiosa es mantener a la población pobre. ¿Por qué? Porque así se presentan como víctimas y están constantemente pidiendo más ayudas. Por supuesto que no hay ningún bloqueo. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Cuba y, sin embargo, te hablan constantemente del bloqueo para justificar el fracaso del comunismo. Fíjate qué curioso. Si pones en común a dos economías, Cuba y Taiwán, resulta que Taiwán está embargada y bloqueada por China y, sin embargo, es una economía pujante, con crecimiento, con una renta per cápita que multiplica a la de Cuba y en donde los ciudadanos viven en unas condiciones de una calidad de vida muy significativa. Taiwán, ¿por qué? Porque tiene libre mercado, propiedad privada y, por supuesto, instituciones independientes y también una economía abierta. Muy claro. Por el otro lado, en Cuba le echan la culpa de ese supuesto bloqueo siempre a Estados Unidos, mientras además, como son tan malos con la propaganda, lo que están haciendo es
demostrar que no hay ningún bloqueo. Llega la flotilla super deluxe, esta que se ha ido de fiesta durante unos días allí, no pasa absolutamente nada, no hay bloqueo. Llega un barco de Rusia, no hay bloqueo. Llegan barcos de México hacia Cuba, de China hacia Cuba, de la Unión Europea hacia Cuba, miles y miles de toneladas enviadas por España, por países de la Unión Europea, no hay bloqueo. Lo que sí hay es que toda esa ayuda y todos esos aportes se los queda a la dictadura para mantener los privilegios de la élite y a la vez, utilizando a la isla como cárcel y como rehén, lo que necesita es que se mantenga pobre de miseria para estar constantemente jugando a ser la víctima. En ese entorno merece la pena escuchar algunos de los mensajes de los cubanos, no de esta izquierda caviar que siempre defiende a las dictaduras desde la comodidad de los países capitalistas y libres. Fíjate. A toda esa izquierda del mundo que dice que apoya a Cuba, escuchen bien esto, no están ayudando al pueblo cubano, están sosteniendo a la dictadura. Mandan sobras, paquetes, limosnas y creen que están haciendo algo noble, pero no. Todo eso termina alimentando al mismo sistema que oprime a mi gente. A ustedes no les mueve el amor por Cuba, les mueve el odio a Estados Unidos. Buenísimo. Y eso no nos sirve. Yo soy el pueblo cubano, mi familia es el pueblo cubano y les decimos claro, no queremos seguir resistiendo, no queremos su solidaridad hipócrita. Es muy fácil vernos resistir desde la comodidad de otro país. Eso tiene un nombre, comunismo de caviar. No manden más nada, porque nada de eso llega a nuestro pueblo. Todo termina reforzando el poder que nos está hundiendo. No queremos su injerencia, no queremos su espectáculo, queremos libertad y sus envíos miserables no nos las va a traer. Vamos, es que no se puede decir mejor. Es que no se puede decir mejor. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¿Sabes lo que son las MIPYMES? Estas MIPYMES son estos colmados que hay por toda Cuba que se presentan repletos, con las alacenas llenas de productos maravillosos, con pollo, con arroz, con patatas, con productos de limpieza, con productos sanitarios, etcétera, etcétera. Se presentan y ¿qué es para lo que funcionan? Funcionan exclusivamente para la élite dictatorial y para los extranjeros que pueden pagar en dólares y mientras tanto el pueblo está destruido, el pueblo está reprimido y el pueblo está asesinado. Una dictadura que encarcela, reprime y tortura a los ciudadanos simplemente por opinar diferente y una dictadura que además se enriquece. En los últimos años se estima que han sacado de Cuba más de 1.800 millones de dólares al año simplemente con el esquema de robo y transferencia que comentaba yo antes. Es absolutamente brutal, pero por favor, escucha a esta ciudadana cubana si te queda la más mínima duda sobre la vergüenza de la hipocresía de la izquierda caviar. ¿Quieres que te diga? El bloqueo existe, pero el bloqueo está sentado en la silla del partido. Y esto lo aprendí trabajando con un extranjero. El bloqueo existe, está sentado en la silla del partido. Vas a ver el esquema de control y de expolio a los trabajadores que monta la dictadura cubana mientras se enriquece con el comercio exterior. En Cuba he trabajado en una empresa de inversión extranjera. Y en esa empresa de inversión extranjera había una gestión, una parte de la administración, el modelo de negocio era de un inglés que había invertido en el turismo y Cuba era un turoperador. Y la parte de la fuerza laboral la ponía la parte cubana, o sea, una bolsa. Esto de utilizar a la fuerza laboral interna como esclavos es un elemento típico de la dictadura cubana. Escucharás con cierta regularidad eso de que Cuba exporta médicos. Para empezar, la inmensa mayoría no son médicos, son espías, esa gente no son médicos, pero lo que está haciendo literalmente es tratar a sus propios ciudadanos como esclavos que les sirven de intercambio para sus intereses ideológicos. De trabajo que era cubano. ¿Tú sabes cuál era mi salario en ese momento? 375 pesos cubanos, que al cambio del dólar en ese entonces eran como $15. ¿Tú sabes cuánto? $15.
Toda la izquierda caviar que luego está hablando de los derechos de los trabajadores y todo eso, luego blanquea sistemas en los que se expolia de manera brutal y se esclaviza a los trabajadores desde dentro. Si el esclavismo está hecho por la dictadura comunista, les parece maravilloso. ¿Cuánto pagaba el inglés por mí cada mes? $500. El inglés paga a la dictadura $500 por mes para compensar el trabajo de esta mujer. Y a ella le pagan 15. ¿Quién se queda a la diferencia? La dictadura ladrona. Éramos 10 trabajadores y el inglés pagaba cada mes $5.000. Y yo solo recibía 15. ¿Tú sabes por qué el inglés no podía pagarme en la mano? Porque el Partido Comunista tiene una ley que para que no haya diferencia entre los trabajadores, como si no hubiera diferencia entre los trabajadores, Me dice, para que no haya diferencias entre los trabajadores. En la diferencia, vamos, la más absoluta es la que hay entre la dictadura y esa élite completamente multimillonaria y el resto pobres de miseria. Tú no le podías pagar a un trabajador en la mano, porque estaba prohibido enriquecerse. El enriquecimiento personal estaba prohibido, lo cual hizo que después, cuando aparecieran modelos de propiedad privada, uno se preguntara, bueno, esta gente de dónde sacaron el dinero, porque aquí estaba prohibido ser rico. ¿De dónde salió toda la cantidad de dinero que cuando se abrió ligeramente la mano por parte de la dictadura floreció una cantidad brutal de fondos y de propiedades en manos de personas allegadas a los líderes de la dictadura o líderes de la dictadura, del robo a los ciudadanos de Cuba? Y entonces ahí te empezaste a preguntar, bueno, el dinero viene de arriba. Mientras todos los demás éramos pobres, tú te estabas enriqueciendo con mi fuerza laboral. Yo te voy a decir una cosa. Pudiéramos estar la tarde entera hablando de cómo la centralización económica provoca el colapso económico en un país, pero yo no te voy a aburrir con ese tema. Yo voy a ir a lo más puntual. La base de una empresa es el trabajador. El trabajador, la fuerza laboral, tiene que estar bien compensada, porque en el minuto que el trabajador se desanima, va abajo la producción. Mi empresa era de servicio, pero yo era una trabajadora modélica. ¿Por qué? Porque el inglés decidía pagarme la mano. Ese es otro tema. En mi país la corrupción no tiene límite. En su país la corrupción no tiene límites. ¿Tú sabes por qué el inglés cada mes me pagaba en la mano algo? Porque sabía que en el minuto que yo tuviera que vivir con $15 en el mes, él no iba a ver un peso pasar por sus manos. Porque el socialismo no busca crear progreso. El socialismo lo que busca es el control, y lo que le importa es mantener a una ciudadanía dependiente y rehén. Ese es el problema de la propiedad pública. Es de todos y no es de nadie. Eso que llaman propiedad pública en realidad es propiedad del poder político. El poder político se hace inmensamente rico mientras hace a todo el mundo pobre. Eso de que la propiedad es de todos es falso. Entonces el trabajador está tan desestimulado porque no tiene recursos en su casa, en su vivienda, pero tampoco en la sociedad. Mira, te voy a dar menos dinero, pero vas a tener salud gratis, donde no hay medicinas. Salud gratis donde no hay medicinas. La falacia de la sanidad pública cubana. Otro de esos mitos irrisorios. Te voy a dar salud gratis, pero no vas a tener médico porque la mayoría se fueron de misión porque ellos también tienen que vivir. Porque se los han llevado esclavizados a otros países. Hablarte del tema de cómo les roban los salarios a los médicos, que es una forma de esclavitud moderna. Te voy a dar menos dinero, pero vas a tener fuentes de ocio gratis. La televisión en la que Fidel Castro podía pasarse hasta 10 horas hablando, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta que todas esas gratuidades no compensan la estafa laboral, tú te desanimas y entonces... Cuando te das cuenta de que todo eso aparentemente gratis, primero no existe, sino que además no compensa la estafa que es el socialismo, entonces... ¿qué es lo que utiliza la dictadura? La represión. La dictadura cubana es una máquina de propaganda, represión y victimismo. El objetivo de la dictadura cubana nunca ha sido el progreso, sino el control. Y esa dictadura y todo el grupo de personas y de también empresarios que están alrededor de esa dictadura se aprovechan de una mano de obra
de esclavo literalmente, y además se aprovechan de la ingente cantidad de recursos que llegan a la isla por parte de los socios comerciales. Con el engaño del victimismo se les condona deuda, se les permite llevar a cabo unas transacciones comerciales que no se le permitirían a ningún país en condiciones normales. Se permite además el expolio de toda la cantidad de recursos que llegan a la isla y, por supuesto, con la excusa del victimismo se piden todavía más ayudas. Esas ayudas luego las revenden y se hacen multimillonarias. Y cuando hablamos de multimillonarios, no es lo que están acostumbradas las personas de países libres cuando escuchan la palabra multimillonario. Estamos hablando de personas que tienen fortunas absolutamente brutales y obscenas sobre todo porque no la han ganado con su esfuerzo, con su ingenio y con la creación de riqueza, sino con el expolio de la riqueza. Es decir, es un sistema parasitario. La dictadura cubana es un sistema parasitario que necesita mantener a la isla rehén, pobre, mísera y esclavizada para continuar enriqueciendo a la dictadura y a los líderes que están cerca del gobierno y, por supuesto, para además mantener esa imagen de que todos los problemas vienen de Estados Unidos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Fíjate por otro lado lo ridículo que es todo esto. Dicen que son comunistas, independientes de Estados Unidos, no quieren saber nada del imperio y no quieren saber nada del capitalismo. Pero si Estados Unidos de repente dice que no se comercie en una parte de sus actividades que está controlada por la dictadura, entonces te dicen pues, que todo funciona mal por el bloqueo. Es decir, resulta que se convierten en los mayores defensores del libre comercio y del capitalismo. Necesitan el libre comercio y necesitan de Estados Unidos para sobrevivir. Si la dictadura es completamente independiente y es completamente autárquica y tiene, porque se vanaglorian de ello, centenares de acuerdos comerciales con las mayores economías del mundo, se vanaglorian de recibir miles de millones de China, de Rusia, de Brasil, de México, de la Unión Europea, etc. Resulta que la excusa del bloqueo desaparece en el momento en el que llegan decenas de barcos todas las semanas y todas las semanas hacen toda la publicidad. Rompieron el bloqueo. Es que no había bloqueo. ¿Qué tontería es esa? ¿Verdad? Por lo tanto, la realidad de Cuba es muy sencilla. La única dictadura que está realmente expoliando a los ciudadanos es la dictadura cubana. La única solución para Cuba es la libertad económica, el respeto a la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir su destino. Y lo más importante, el único bloqueo que tiene Cuba es el de la dictadura. Que no te engañen.